Buenos días, damos inicio a este módulo denominado Estadística aplicada al laboratorio de la medición en el marco del curso internacional a distancia, cómo lograr resultados confiables en el laboratorio analítico. Este vídeo y posteriores materiales literarios, ejercicios, actividades, dudas, foros de consulta, etcétera, pueden ser descargados desde el sitio que se muestra en el segundo recuadro. Quien les habla, Sergio Chesniuk, tiene el gusto entonces de iniciar esta serie de actividades a fin de, como dice en el slide siguiente, aprender a manipular con suficiencia las distintas herramientas estadísticas y así evaluar adecuadamente los parámetros de calidad en el laboratorio de ensayo. Digamos que la estadística es la herramienta básica que nos va a permitir sustentar todas las conclusiones que nosotros podamos obtener en función de la información metrológica y de otro tipo que obtengamos en el laboratorio. La estadística nos va a permitir medir la calidad. La disciplina que estudia, o de alguna manera que diseña y que utiliza herramientas estadísticas, entre otras, se denomina cualimetría, como vemos en la pantalla. La cualimetría a su vez está formada por otras disciplinas, como la quimiometría, como la informática y como la calidad. De estos, los conceptos de estas tres ramas que ustedes deben conocer, conforman lo que denominamos la cualimetría, es decir, medir la calidad, en este caso de un resultado, del resultado de un ensayo, como también se puede medir la calidad de una calibración. Bien, comenzamos. ¿Por qué mediciones repetidas o replicadas? Digamos que en estadística, la única manera que uno tiene para obtener información global de un sistema, en este caso un sistema de ensayo, un sistema general de medición, es repetir y replicar mediciones. Digamos, si nosotros medimos una sola vez un resultado, por decir la concentración de nitrato de cobre, digamos así, de una solución determinada, con un solo dato no podemos obtener gran información. En cambio, ya obteniendo datos, uno puede obtener un promedio, puede obtener una diferencia y con ello evaluar, por un lado, la distancia que puede existir o la diferencia que puede existir respecto de otro valor determinado, por ejemplo, uno de referencia, y eso es un concepto que vamos a utilizar bastante más adelante. Y por otro lado, podemos evaluar diferencias entre dos resultados. Eso nos permite, de alguna forma, ya ir caracterizando la precisión de la medición. También un concepto que vamos a profundizar más adelante, pero quienes ya trabajan en el laboratorio tienen un manejo bastante, digamos, rutinario de ese tema. Entonces, de ahora en adelante vamos a trabajar con mediciones replicadas. El repetir mediciones sobre una muestra, sobre una misma muestra, es decir, analizar varias veces, ensayar varias veces una muestra, a nosotros nos va a dar dos tipos de información. Por un lado, información del valor central y por el otro lado, información de la dispersión. Y son básicamente los dos parámetros que nos van a permitir, mediante combinaciones de ellos contra algunos conceptos metrológicos, obtener entonces información cualimétrica de mi método analítico. Como dijimos recién, el repetir mediciones a mí me permite obtener o estimar un valor central, ¿sí? Y me permite obtener en función de eso, obtener un valor medio. Ya sabemos cómo calcular un valor medio, sumamos magnitudes, la dividimos por la cantidad de magnitudes y eso nos da un estimador del valor central. A su vez, si repetimos mediciones, las mediciones pueden estar más o menos dispersas entre sí, más o menos dispersas respecto de un valor central, y eso a mí me va a dar información para caracterizar un parámetro denominado varianza, que es lo que vemos aquí. Ustedes deben estar acostumbrados a trabajar con el desvío estándar. Bueno, pues la varianza es
el desvío estándar al cuadrado. A tener eso en cuenta para más adelante. Hay ciertas características que hacen que el cuadrado de el cuadrado de los desvíos estándar, es decir, las varianzas puedan, por ejemplo, sumarse entre sí e incluso a veces restarse. Bien, vemos ahí en la pantalla qué significa una varianza. Tenemos una serie de puntos en color azul claro, ¿sí? Y un valor promedio. Ese valor promedio, que como vemos estima el valor central, uno intuitivamente cuando realiza mediciones tiende a promediar resultados, es decir, tiende a buscar ese valor que nosotros intuimos se aproxima más a la realidad. Lo que hacemos o lo que hacíamos cuando íbamos al colegio, cuando íbamos a la universidad, promediaban las notas, las calificaciones, es decir, nos calificaban y para obtener el valor que mejor caracterizaba a mi desempeño académico, se utilizaba el valor medio. Bueno, ahí vemos entonces cómo calcular varianzas, es simplemente la diferencia entre un punto azul cualquiera respecto del valor medio elevado al cuadrado a los fines de eliminar el signo negativo que pudiera quedar de la diferencia, luego sumar esas diferencias y dividirlas básicamente por la cantidad de diferencias o la cantidad de diferencias menos uno que tenga. Entonces, ese es un parámetro que a mí me permite medir qué tan dispersos están los resultados. También yo puedo medir qué tan dispersos están los resultados teniendo en cuenta el valor mínimo y teniendo en cuenta el valor máximo. La diferencia, que vamos a llamar rango, o que se le llama también recorrido, me da una idea de también la dispersión. Pero si se tiene una mayor cantidad de puntos, como en el caso de la varianza, la información de la dispersión es más fidedigna. Continuamos. Vamos a pensar ahora en el concepto de población. ¿Qué es una población? En el análisis químico, en el análisis microbiológico, en los ensayos físicos, etcétera, una población es una cantidad infinita de resultados. Si yo tuviese una muestra de agua a la cual yo le voy a medir la concentración de un metal, por ejemplo, bueno, la población de datos son los infinitos datos que yo puedo obtener de esa hipotética infinita muestra. ¿Sí? Desde esos infinitos datos repetidos, replicados, como hemos visto recién, yo puedo obtener una media aritmética que me va a estimar el valor medio, que me va a estimar el valor central. Ese valor central entonces a mí me va a dar una idea o se va a aproximar si yo estoy desarrollando adecuadamente mi método de medición, se va a acercar mucho al valor real del contenido, en este caso de metal, en esa muestra de agua. Entonces, por eso es que estimando el valor medio, es decir, obteniendo un promedio, hipotéticamente yo me acercaría más a ese valor verdadero, porque convengamos que el valor verdadero, en este caso, la concentración de un metal en una muestra de agua, no lo voy a poder conocer nunca. Entonces, con las herramientas que dispongo, yo puedo deducir que me acerco más o menos a ese valor verdadero. Respecto entonces de el desvío estándar, bueno, desde esas repetidas mediciones yo puedo calcular un desvío estándar, puedo calcular una varianza. ¿Se acuerdan? La varianza es la diferencia entre un valor cualquiera y el valor medio, la media aritmética. Elevamos el cuadrado de esas diferencias, las sumamos y las dividimos por la cantidad de diferencias. Yo obtengo una diferencia cuadrática media. Eso es entonces una varianza. Si esa diferencia cuadrática media le aplico una raíz cuadrada, obtengo el famoso desvío estándar. Entonces, esos son dos parámetros que van a caracterizar a mis resultados analíticos. Pero, como no puedo trabajar con mi población de datos, porque ya estamos viendo una hipotética cantidad de datos, yo nunca voy a poder tener infinita cantidad de datos, voy a trabajar entonces con una muestra, es decir, una porción más o menos pequeña de esa población. Acá dice hipotéticamente un n menor que 30. Si yo tengo al menos 30 datos, yo puedo
Entonces suponer que eso se trata de una muestra. Si yo tengo 100 datos, por ejemplo, si bien sigue siendo una muestra, pues yo no estoy trabajando con los infinitos datos, ya se aproxima bastante más a lo que es una población. Entonces, de esa muestra de n igual o menor que 30, yo voy a poder determinar una media aritmética y ya no le voy a llamar mu o mu, como veía arriba, sino que le voy a llamar x barra o x simplemente. Y al desvío estándar, como en el caso de la población, no le voy a poder llamar sigma, sino que lo voy a llamar S. Entonces, X barra va a ser un estimador de mu y S va a ser un estimador de sigma. Entonces, bajando ya un poco más a lo que voy a hacer en el laboratorio, que es medir la calidad de mis resultados para después obtener información para validar un método de análisis, para calcular incertidumbre, para validar un método de muestreo, para controlar la calidad de un resultado, ¿sí? Interna o externamente. ¿Sí? Yo voy a trabajar entonces, en lugar de trabajar con mu, trabajaré con x, en lugar de trabajar con sigma, trabajaré con s. Aquí tenemos una serie de datos obtenidas de algún texto, donde hay 50 determinaciones para, bueno, obtener la concentración de nitrato en miligramos por litro en una muestra de agua, por ejemplo. De esa muestra de agua se tomaron 50 alícuotas y cada alícuota se la determinó con un método determinado, ¿no? Un método analítico para medir, en este caso, nitrato en esta muestra. Se obtuvieron, por lo tanto, 50 mediciones. Bien, yo con esas 50, ya vimos esas 50 mediciones, yo puedo obtener información ya de al menos el valor promedio y también del desvío estándar. Eso me va a empezar a servir para medir la calidad. Vamos aproximándonos a ello. A esos datos yo los puedo organizar en una tabla de frecuencias, como la que estoy viendo aquí en la pantalla, una tabla de frecuencias para medir. Lo que hago es, bueno, anotar en la izquierda, en la tabla de la izquierda, en la columna de la izquierda, los valores en concentración de nitrato, en este caso de menor a mayor, en orden creciente hacia abajo, y luego cuento cuántas veces se ha repetido cada uno de los resultados. 0,46 se repite una vez, 0,49 10 veces, 0,50, 51, etc. Yo lo que obtengo acá es una tabla de frecuencias. Bien, como vemos, hay valores que se repiten mucho más que otros, valores que están en cercanías del centro de esa tabla de frecuencias. Si yo hago un rango que va de 0,46 a 0,53, voy a ver que más o menos a esa mitad de rango es donde yo obtengo una mayor repetición, que coincide con lo que nosotros hacemos de calcular el valor medio, coincide con lo que sería el valor central, con el promedio. Por eso es que yo informo el valor promedio. Si a su vez a esta tabla de frecuencia yo la represento gráficamente en una gráfica denominada histograma, que es una tabla de barras donde cada barra representa la cantidad de veces que se ha repetido un resultado, yo obtengo entonces un histograma. Este histograma me muestra, como veíamos en la tabla, que hay una mayor probabilidad de aparición de valores en la parte central de la tabla, ¿sí? Y una menor cantidad de valores que se repiten en los extremos más pequeños y mayores de la tabla. Como vemos también hay una probabilidad de obtener valores más pequeños. Esta frecuencia, que es en definitiva una probabilidad, no es, fíjense que no es cero para valores pequeños, ¿sí? Y si yo bajo incluso más a niveles de concentración, en este caso de nitrato, los valores pueden ser aún, los valores de probabilidad pueden ser aún más pequeños. Entonces, como vemos en la diapositiva, decíamos también que la frecuencia o la probabilidad disminuye a medida que nos alejamos del centro. Vemos una menor probabilidad hacia la izquierda, a
medida que nos alejamos del centro, y también una menor probabilidad hacia la derecha a medida que nos alejamos del centro, ¿no? La probabilidad de obtener, por ejemplo, un resultado que sea, no sé, digamos 0,35 existe, pero es bastante baja, y la probabilidad de tener un valor, digamos, 0,87 existe también, pero es bastante baja. Esta forma que nos da este gráfico de barras, este histograma, puede ajustarse con una curva descrita por una función matemática denominada curva de distribución normal o distribución de probabilidad de Gauss o función densidad de probabilidad. Es lo que vemos aquí a la derecha, en el gráfico de la derecha. Esta es la famosa, ustedes deben conocer, campana de Gauss, que es una función matemática que describe bastante bien el comportamiento de densidad de probabilidad que nosotros teníamos en la gráfica anterior, que provenía a su vez de la tabla de frecuencia y que provenía de replicar mediciones, ¿sí? Entonces nosotros replicamos mediciones y en el análisis químico después vamos a hablar brevemente de un teorema que nos permite justificar la utilización de la ecuación de Gauss para describir la distribución de frecuencias. Entonces, en función de eso es que vamos a utilizar la función de Gauss. Como vemos, la función de Gauss, y después lo vamos a ver matemáticamente, aquí vemos la función de Gauss superpuesta sobre la gráfica de barras. Esa función de Gauss va hacia valores infinitos a la izquierda y hacia valores infinitos a la derecha, ¿sí? Significa que nuestros resultados van a estar distribuidos de esa manera, descritos por la función de Gauss, y que podemos tener valores muy alejados del valor central y que van a tener una probabilidad muy baja de ocurrir, pero que no va a ser nula. A los fines prácticos va a ser una probabilidad de cero. Y lo mismo hacia la derecha. Entonces, si a nosotros nos llega una muestra, analizamos esa muestra, obtenemos un resultado y le reportamos al cliente, le estamos reportando el valor medio, el valor central, pero existe una probabilidad que aparezca un valor diferente a ese valor central conforme yo me alejo. Mientras más me alejo, la probabilidad es menor. Entonces, a modo de broma, yo le puedo informar a mi cliente que el valor de su muestra va a estar dentro de un intervalo más o menos infinito. Obviamente eso no tiene sentido. Informarle al cliente que su resultado va a estar dentro de un rango infinito implica no informarle nada. Entonces nosotros debemos definir un rango práctico o un intervalo de probabilidades, o lo que vamos a llamar un intervalo de confianza, donde encontrar ese valor verdadero. Es por eso que nosotros, bueno, más adelante vamos a definir ese intervalo de confianza. Aquí vemos en la pantalla la función de Gauss. Esa función de Gauss es una función matemática, como veíamos recién, va desde menos infinito a más infinito. Es función del valor promedio, mu, y es función del sigma. Son los dos únicos parámetros que yo necesito para alimentar una función de Gauss. Aquí debajo está esa función de Gauss descrita de una manera comprimida, digamos, resumida, sintética. Tenemos tres funciones de Gauss diferentes, dos funciones superpuestas con el mismo valor promedio, pero con distintas varianzas, distintos anchos de Gaussiana. Cuando la Gaussiana se hace más ancha, se tiene que hacer más baja, más chiquita, en altura, en función de probabilidad. Recordemos que esta Gaussiana encierra el 100% de la probabilidad. Diciendo lo mismo, esta Gaussiana encierra el 100% del área. La Gaussiana de la derecha, respecto de la Gaussiana de la misma altura de la izquierda, tiene la misma varianza, pero distinto valor medio. En el caso de las dos Gaussianas superpuestas de la izquierda, podemos hablar o podemos pensar, por ejemplo, en dos métodos analíticos con distintas precisiones, o en dos operadores, por ejemplo, que tienen distintas precisiones al momento de trabajar, al momento de repetir mediciones.
Entonces, mirando las campanas de Gauss anteriores, dijimos que vamos a definir lo que denominamos intervalos de confianza, es decir, aquellos valores de rango, aquellas gaussianas prácticas, digamos así, aquellos intervalos prácticos que nos van a servir para, por ejemplo, indicarle información al cliente. Vemos entonces que el desvío estándar sigma mide la distancia desde la media hasta el punto de inflexión de la curva, ¿sí? Si nosotros medimos la distancia que existe aproximadamente en esta zona, donde yo estoy indicando con el cursor, hacia esta otra, eso que después se transforma en un intervalo, me está abarcando aproximadamente el 68% del área. Es decir, que si yo vuelvo a hacer una medición, existe un 68% de probabilidad de que caiga dentro de ese intervalo de confianza al 67-68%. Ahora, si nosotros hablamos de un intervalo de confianza aproximadamente de más o menos 2 sigmas respecto del valor medio, eso me está indicando dos valores de sigma que van a estar aproximadamente en esta zona. Un intervalo de confianza que deja una pequeña colita de Gaussian hacia la izquierda y otra pequeña colita de Gaussian hacia la derecha. Ese intervalo ahora me abarca el 95% del área. Y así yo puedo ir aumentando los valores de sigma, por ejemplo, hasta 2.58 aproximadamente, donde voy a abarcar el 99% del área, o hasta más o menos 3.3 sigmas, donde voy a abarcar el 99.7. Y si quiero abarcar todo el área, ya dijimos, sigma, la cantidad de sigmas con las que voy a medir ese intervalo van a ser infinitas. A los fines prácticos y a los fines de, por ejemplo, validar métodos analíticos, ya vamos a ver herramientas para inferencia estadística, vamos a trabajar con el 95%. Es un intervalo de confianza donde existe una relación de compromiso entre lo que después vamos a ver se denominan errores alfa y errores beta. Se denomina alfa a ese porcentaje que queda por fuera. Si nosotros estamos hablando de un 95% de confianza, ese 5% que queda, digámosle, hablando mal y pronto, de desconfianza del 5%, es lo que vamos a denominar alfa. Ese valor de alfa después me va a indicar la posibilidad de cometer errores llamados de esa manera. Y así puedo seguir sucesivamente. Y aquí vemos entonces una campana de Gauss donde se muestra lo que veíamos recién. El valor medio respecto de más o menos una sigma, el valor medio respecto de más o menos 2 sigmas, el valor medio respecto de más o menos 3 sigmas, los distintos entonces intervalos. Nosotros, a los fines de hacer inferencia estadística con las distintas pruebas que vamos a ver dentro de un rato, vamos a trabajar básicamente con el 95%. En lo que es control interno de calidad se trabaja al 99.7%. Y siempre hay un alfa. Mientras más amplio sea el intervalo de confianza, más pequeño va a ser el alfa. Nos es cómodo estandarizar variables, ¿sí? Nos va a resultar más cómodo hacer que aparezca ahora un parámetro denominado z. Este parámetro z es simplemente la distancia que hay entre un valor determinado y el valor medio, entre un punto cualquiera y el valor promedio, respecto del sigma de esa población de datos o de esa muestra de datos. En todo caso sería S. Eso le vamos a denominar z. Entonces podemos expresar nuestra función de Gauss en función, valga la redundancia, de z, donde z nosotros podemos encontrar en tablas. En las tablas, ¿qué se muestra? Se muestra la probabilidad para un determinado valor de z, o se muestra a qué valor de z le corresponde una determinada probabilidad, o se muestra en una tabla intervalos.
es decir, de tal valor hasta a tal valor de z, qué probabilidad le corresponde o qué eh, área le corresponde. Volviendo al gráfico anterior, si uno en una tabla busca qué valor le corresponde al intervalo que va desde menos 2 sigmas hasta más 2 sigmas, vamos a encontrar que el valor de área es 0,95 aproximadamente, o un 95%. Entonces vemos que haciendo mediciones repetidas, nosotros podemos a esas mediciones representarlas en una tabla, luego a esas mediciones las podemos representar gráficamente. En esa gráfica podemos encontrar que se comportan de manera normal, desde una función normal ya podemos entonces trabajar con áreas, con frecuencias, con probabilidades, y ya tenemos un valor de z. El valor de z, como ya dijimos, simplemente expresa la diferencia entre un valor cualquiera de ese conjunto, por ejemplo, de 50 determinaciones que estuvimos viendo recién, respecto de ese valor medio. Si el valor que nosotros obtenemos de x es igual al valor medio, obviamente sigma es 0, estamos parados justo a la mitad de esa curva de Gauss. Bien, si ahora nosotros trabajamos promediando datos, si trabajamos promediando datos en lugar de trabajar con resultados individuales, por ejemplo, volvemos a la tabla que teníamos recién, ¿sí? Esa tabla que tenemos aquí, y en lugar de trabajar con los 50 datos, trabajamos con 10 promedios de datos, es decir, a cada columna le vamos a calcular el valor promedio, y vamos entonces en función de eso obtener un desvío estándar de esos promedios. Ese desvío estándar va a ser menor. Vamos a verlo entonces, o se puede hacer esta gráfica en una planilla de Excel. Ustedes vuelquen esos datos a una planilla de Excel, calculen el desvío estándar de los 50 datos, anótenlo, y luego calculen el desvío estándar de los 10 promedios, y van a ver que hay una diferencia. Si uno calcula el desvío estándar de los promedios, va a ser siempre menor al desvío estándar de los 50 datos. Estoy entonces determinando lo que se llama el error típico de la media, o el desvío estándar de la media. El desvío de estándar de la media se calcula de la siguiente manera, como S sobre raíz de n. Lo vemos acá. Si nosotros tuviésemos valores individuales, n es igual a 1. Yo tomo un valor individual, obviamente yo no puedo hacer un promedio de un solo valor, es ese mismo valor. Ahora, si tomo dos valores individuales y los promedio, obtengo obviamente ese valor medio, y el desvío estándar asociado a ese promedio ahora es sigma sobre raíz de 2. Si yo promedio de a 5, como veíamos bien en el caso de la posibilidad de plantear la planilla de Excel con los 50 datos, el desvío estándar entonces de esos 10 promedios que obtendría de los 50 resultados sería sigma sobre raíz de n. Bueno, en definitiva, lo que estoy haciendo, fíjense que yo bajé de una muestra, de una población a una muestra, y ahora voy a trabajar con promedios, con medias, con valores medios. ¿Para qué voy a trabajar con medias? Eso a mí me va a permitir entonces fundamentar que mis datos siempre se van a distribuir aproximadamente normal. Me adelanto un poco en las diapositivas y observamos acá una definición. El teorema del límite central dice que proporciona el fundamento estadístico que permite esperar dicha tendencia normal de los datos experimentales. Aun cuando, dice, la población original no esté distribuida normalmente, tiende a la distribución normal cuando aumenta n. Si n es más de 1, ya estamos hablando de valores medios, lo que veíamos recién acá. Mientras mayor sea el n, más se va a aproximar a una distribución normal mis datos que
por ejemplo, no se distribuyen normalmente. Si ya originalmente se distribuyen normalmente, no hay problema. Ahora, si mis datos no se distribuyen normalmente, el trabajar con valores promedios a mí me va a permitir independizarme de otras distribuciones. Es decir, a mí me va a permitir trabajar siempre bajo el supuesto de que mis datos se distribuyen normalmente. Y eso entonces es la base de la inferencia estadística comúnmente utilizada en validación de método de análisis, en cálculo de incertidumbre, etcétera. Entonces, cuando yo tengo ahora, en lugar de valores individuales, tengo promedios, el intervalo de confianza se determina de esta forma. Fíjense que el intervalo de confianza es para 1.96 sigma. Si ustedes se recuerdan, 1.96 sigma está incluyendo, está circunscribiendo un área del 95% de confianza. Entonces, esto que vemos aquí es un intervalo al 95% de confianza, pero para valores medios. El 95% de confianza está dentro de ese intervalo, como vemos ahí en la gráfica. Por lo tanto, trabajando con valores medios, yo me voy a asegurar de que mis datos se van a distribuir aproximadamente normal. Y como siempre, fuera de ese intervalo del 95% de confianza, yo tengo un alfa, tengo un 5% de desconfianza, que yo lo voy a llamar alfa. Eso lo vamos a ver bien cuando comencemos a hacer inferencia estadística en este mismo módulo. Bien, cuando yo tengo muestras grandes, y si trabajo con valores medios, como lo vamos a hacer, el intervalo de confianza va a ser el valor medio más menos z sigma sobre raíz de n, donde z tomará el valor de aproximadamente 2 para el 95% de confianza, el valor de 3, por ejemplo, para aproximadamente el 99.7 y así sucesivamente, para muestras grandes. Ahora sí, yo trabajo con muestras pequeñas. Fíjense que bajamos de población a muestras grandes y ahora bajamos a muestras pequeñas. Cuando las muestras son pequeñas, es decir, n inferior a 20, n inferior a 15, el z ya no es un parámetro que me describa correctamente ese intervalo de confianza. Entonces tengo que hacer algún ajuste para pequeñas muestras. En lugar de utilizar el z, utilizo ahora el estadístico t, el famoso t de Student, como ustedes lo habrán escuchado, habrán visto en la facultad. Como en el caso anterior, z, el valor de z dependía del nivel de confianza. Valía 2 para el 95%, valía 3 para el 99.7%. Acá el t también va a depender del nivel de confianza, pero también va a depender de la cantidad de datos que yo tenga. Obviamente, si estamos trabajando con pequeñas muestras, ese valor del t tiene que depender del tamaño de esa pequeña muestra. Mientras más pequeña es esa muestra, mientras más chico es el n, el t se vuelve más chico también. El t se vuelve más grande, y repito, mientras mayor sea el n, más chico es el t. Hay una relación inversa, no directamente, no inversamente proporcional ni directamente proporcional, sino una relación inversa. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en una tabla. Vamos a abrir, por ejemplo, una tabla que tengamos por acá. Nos vamos a un libro cualquiera donde encontremos una tabla. Ahí vemos tablas F, y ahí vemos una distribución T, por ejemplo. Ahora si lo hacemos grande para que se vea bien, ahí observamos que para el 95%, fíjense los valores de t, ya dijimos que z al 95% de confianza toma un valor aproximadamente de 2, como lo vemos ahí. Ustedes se fijan, acá a la izquierda yo tengo la cantidad de datos, es decir,
que va a tener mi muestra para infinitos datos, el t vale 1.96, igual que el z. Cuando la muestra se empieza a hacer más pequeña, por abajo de 20, por ejemplo para 20, al 95%, el t ahora va a tomar el valor de 2.09. Fíjense que va aumentando. A medida que disminuye el tamaño de muestra, por ejemplo para n igual a 5, el t ahora también me aumenta, 2.57. Y cuando tengo un n igual a 2, es decir, un grado de libertad, no les mencioné, pero creo que ya también lo saben, grados de libertad es igual a la cantidad de datos que tengo de mi muestra menos 1. Si tengo 20 datos, mis grados de libertad son 19. Entonces, para un grado de libertad, que equivale a un n igual a 2, el valor de t al 95% de confianza es de 12.71. Y esto tiene que ver con el concepto que ya creo que todos manejamos, al menos intuitivamente, que mientras más pequeña sea la muestra, en este caso de resultados repetidos, mientras más pequeña sea esa muestra, más incertidumbre yo tengo en la información estadística de mi resultado. Ustedes piensen, por ejemplo, no sé, qué sé yo, pónganse que hay una, eh, una elección para presidente, vamos a suponer, en un país cualquiera, en un país X, y hay dos candidatos, A, B y C. Entonces se hacen las famosas encuestas electorales para decidir quién va ganando, quién tiene más posibilidad de ganar. Si yo tomo de esa muestra de 20 millones de habitantes que hay en un país, solamente tomo 2 habitantes, evidentemente no puedo obtener buena información. La información que yo voy a obtener va a tener una incertidumbre muy grande, va a tener un error que se le llama muy grande, un margen de error muy grande. Acá pasa lo mismo. Si yo de un sistema de medición solamente tomo 2 resultados, es decir, que tengo un solo grado de libertad, ese intervalo se me hace grande. Fíjense que el t aumenta, hace que mi intervalo se amplifique para pequeñas muestras. Por eso es que hasta n igual a 30, hasta n igual a 20, yo puedo trabajar con el z, pero por debajo de 20 ya debo corregir el resultado. Ya no me sirve trabajar con el z, sino que tengo que trabajar con el t. Recuerden, el z es independiente de los grados de libertad. Por debajo de 20, ya en lugar de trabajar con z, tengo que trabajar con t. Y eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Cuando querramos determinar la veracidad de un resultado analítico, vamos a trabajar con t, es decir, no vamos a hacer 50 determinaciones en general. En el análisis químico es costoso, es tedioso y consume recursos el realizar muchas mediciones repetidas. Entonces, en la validación de métodos, por ejemplo, en una verificación de trazabilidad, por decir uno de los parámetros, un límite de detección, vamos a trabajar con 10, 15 resultados, no más de eso, y a veces ni siquiera se puede trabajar con 10, se trabaja con 8, con 7, con 6, con 5. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con pequeñas muestras, que va a ser en la mayoría de los casos, y también de acuerdo a mi experiencia, vamos a trabajar con el t. Volvemos entonces a la diapositiva, que es la que tenemos ahí en la pantalla. Vamos a trabajar con esta función matemática. X más menos t por s sobre raíz de n, donde s es el desvío estándar de mi muestra de datos, n es la cantidad de datos que yo tengo, y t es un parámetro que lo voy a obtener desde una tabla o lo voy a obtener del mismo Excel. Decíamos entonces que lo que veíamos en la tabla recién del libro lo podemos expresar con la función que está en Excel, denominada así: inv corta punto t punto 2c. Es una distribución inversa de t a dos colas. A dos colas significa a ambos lados de la campana de Gauss. En el Excel viejo, esta función se llama algo así.
se van a encontrar de esa forma. Como dice ahí, esta función está disponible por cuanto a compatibilidad con Excel 2007. En Excel 2007 anteriores van a encontrar esa función con este nombre. Entonces ahora a esa función la llamamos de otra forma. Volvemos, INBT, los colas, y ahí colocamos por ejemplo la probabilidad. La probabilidad en este caso se ingresa como el valor de alfa. Excel hace que esto se utilice así. Esto es equivalente, insisto, a utilizar una tabla, como la que veíamos recién del libro. Entonces ahí colocamos el alfa, por ejemplo un 5%, y vamos a empezar primero con mucho grado de libertad. Dijimos que cuando tenía mucho grado de libertad, de que el 95% de confianza, eso valía igual que el Z. El Z vale 2. Que dijimos que el T va a valer 2 también, pero para mucho grado de libertad. Colocamos, pongamos 10.000 grados de libertad y vemos que en efecto el T vale 1.96. Si bajamos los grados de libertad a 1000, el T sigue valiendo 1.96, los bajamos a 100, el T ya vale 1.98, aumentó un poco, se empieza a diferenciar. Si bajamos los grados de libertad a 10, ahora el T ya se diferencia un poco más del Z, 2.22, y si bajamos los grados de libertad a 1, es decir, un N igual a 2 mediciones, como decía la tabla que veíamos en el libro, el T ahora vale 12.7. Es decir, el T es un parámetro que caracteriza a mis resultados. ¿Sí? Yo repito mis mediciones por teorema del límite central. Yo sé que mis mediciones, si trabajo con promedio, se van a distribuir normalmente. De esas mediciones repetidas, yo puedo calcular un promedio y un desvío estándar. Para ese promedio, para ese desvío estándar, yo puedo obtener un valor T desde una tabla. Como mis datos se distribuyen normalmente, tiene asociado un correspondiente T si la muestra es pequeña. Ese correspondiente T lo busco en una tabla en función del intervalo de confianza que yo quiero calcular, que es el 95% en general, y en función de la cantidad de datos que yo tengo. Si la cantidad de datos que yo tengo son 2, pues los grados de libertad serán 1. Si los datos que yo tengo son 11, pues los grados de libertad serán 10. Y el correspondiente T es 2.22. El correspondiente T es un estadístico teórico que surge de suponer que mis datos se distribuyen normalmente y que, bueno, en este caso se distribuyen normalmente, pero estoy trabajando con muestras pequeñas. Ok. Vamos a usar después Excel y vamos a usar las tablas también para hacer las diferencias, las distintas inferencias estadísticas. Bueno, hablamos entonces del teorema del límite central. Entonces, si a ustedes les preguntan, sus datos se distribuyen normalmente, ¿están seguros? Bueno, ustedes saben, ustedes les responden el teorema del límite central, que mientras más grande sea el n, los datos se van a aproximar cada vez más a una distribución normal, y eso entonces es el fundamento de todas las herramientas de inferencia estadística que vamos a ver hoy. Ahí vemos una gráfica de distribución T, y lo que veíamos recién en las tablas, ¿no? Para pocos grados de libertad tengo la línea continua donde el intervalo o el ancho de la gaussiana de la campana es mucho mayor a que si yo tuviese 10 grados de libertad. Fíjense cómo mejora la gaussiana trabajando con 11 datos en lugar de trabajar con 1. Y fíjense que la diferencia entre 10 y 100.000, como vemos acá en la gráfica, no es tan notoria. Fíjense que hay 4 ceros de diferencia. Sin embargo, el T no varía mucho, porque si yo trabajo con 10 datos o trabajo con 100.000. Por eso muchas guías de validación de métodos, ya vamos a ver más adelante, siempre nos hablan de trabajar con un n igual a 10. Porque sí, hay mucha diferencia entre 10 y 1. Hay mucha diferencia entre 10 y 1, pero ya entre 10 y 100.000, o entre 10 y 20, entre 10 y 30, entre 10 y 100, ya la diferencia no es tan grande. Entonces, la diferencia en valores de t, pero sí la diferencia en trabajo. Trabajar entre 10 y 20 implica el doble, entre 10 y 30 implica el triple de esfuerzo,
pero no implica una mejora sustancial en el intervalo de confianza, en la incertidumbre que yo voy a tener de mi inferencia estadística, en lo que después vamos a ver en la potencia estadística de la muestra. Bueno, hablamos ahora de resultados discrepantes como un pequeño adelante a lo que vamos a ver dentro de un rato. Los resultados discrepantes, como dicen ahí, o outliers o aberrantes, son resultados que no pertenecen a un conjunto de datos, nuestra muestra de población. Es decir, nosotros tenemos una muestra de 20 datos y tenemos un punto muy alejado. Bueno, ese punto puede no pertenecer. Lo que vamos a hacer con herramientas estadísticas es decidir si existe evidencia suficiente como para decir que ese punto no pertenece. Si hay evidencia, podemos en principio descartarlo conjuntamente con algún otro criterio ya operacional. O como dice ahí, ese punto alejado tiene una baja probabilidad de pertenecer a mi muestra de datos. ¿Sí? Estamos hablando de muestra de datos y no de muestra material, aunque el concepto es análogo. Entonces, para identificarlos estadísticamente y asegurar una distribución normal, deben aplicarse tests de aceptación y rechazo. Vamos a ver básicamente uno, el test de Groups, y después adicionalmente el test de Dickson, y vamos a plantear también las diferencias.